Bien, buenas tardes. Bueno, por excepción hoy vamos a estar por este medio. Estoy saliendo de un estado gripal bastante complicado, casi menos de una semana, pero bueno, mucha fiebre y bueno, reposo, no queda otra. Eh, Vamos a terminar de ver un tema que cierra justamente esta unidad, ¿sí? Pero que es muy importante para las materias que vienen en segundo año, ¿sí? Tanto para microbiología y parasitología, que la van a ver conmigo, para química biológica, para técnica dietética y para, bueno, muchos de los procesos que van a ver después en justamente lo que es alimentos, ¿sí? Eh, Yo recuerden que cuando hicimos el tema de balanceo de ecuaciones químicas para seguir la ley de Lavoisier, les comenté de que había tres métodos para balancear. Uno era por tanteo, el otro era por determinantes, y el otro, que en realidad es un método que sirve para balancear, obviamente, pero que no es exclusivamente esa la finalidad, que es el método de óxido de reducción o método ion-electrón, ¿sí? El principio de óxido de reducción es el que ustedes tienen que aprender y es el que se va a evaluar después en la teoría. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes este método lo quieren utilizar para balancear ecuaciones, es perfecto. Eh, no todas las reacciones, no todas las reacciones son redox, todas no, ¿sí? Las reacciones sí, algunas reacciones de síntesis no son redox, ¿sí? Pero bueno, la mayoría sí lo son. ¿Mm? Y muchas reacciones que ocurren en el organismo, fundamentalmente todo el ciclo de Krebs, parte de la glucólisis y justamente la cadena transportadora de electrones, entregando los electrones entre el NAD y el FAT, son sistemas de óxido de reducción. Ustedes recuerden que el último aceptor de electrones mitocondriales es el oxígeno, ¿sí? Que entra como oxígeno molecular, es decir, con su estado de oxidación cero, y se transforma en agua, en un estado de oxidación -2, con lo cual obviamente tuvo que adquirir electrones, ¿sí? Ahora vamos a ver este tema. Bien, comparto pantalla, les muestro el Paint. Vamos a verlo con una ecuación sencilla, ¿sí? Hay varias ecuaciones, dos ecuaciones que vamos a ver hoy, ya las vimos, no importa. Pero van a ver que a pesar de que el balanceo por tanteo es más sencillo, obviamente, ¿sí? Esto indica otras cosas que son más conceptuales, que tienen más que ver con este proceso que les digo yo. Supongamos que tengo el sodio, ¿sí? El sodio, ¿cómo pasa esto? Bueno, ¿sí? En estado sólido, más cloro. Tengo que cambiar acá. Y volvemos acá. Me acuerdo si estaban 26, 28. En estado gaseoso, ¿sí? Para esto, obviamente, como para muchos procesos químicos, tenemos que recordar las reglas de oxidación, ¿sí? Que nos van a conformar sal de mesa, cloruro de sodio, ¿sí? Sólido podemos ponerlo. Bueno, sólido o acuoso, depende, no importa. Eh, Vamos a la redox en sí. El estado de oxidación del sodio, si está en su estado nativo o elemental. ¿Se acuerdan cuál era? Todo elemento en estado nativo elemental presenta estado de oxidación. ¿Se acuerdan? Búsquenlo, por favor. Búsquenlo en la carpeta. Creo que era el primer enunciado que les dicté de los estados de oxidación o números de oxidación. Creo que era que presentaban estado de oxidación cero, ¿no, profe? Cero, cero. Bien, bárbaro. El cloro, si está en su estado nativo elemental, cero. Bien, ahora, el cloro no sé, porque el cloro tiene +1, -1, +3, +5. En algunas tablas dice +4, +7. ¿Qué sé yo cuál es? Bueno, pero sí sé que el sodio
al estar con un elemento más electronegativo que él, tiene que tener el único estado de oxidación que puede poseer es más 1. Con lo cual, el cloro es -1. Bárbaro, listo. Acá tengo una reacción de óxido-reducción, porque cambiaron los números de oxidación de los reactivos a los productos. A veces, y ya lo vamos a ver después, puede pasar que un elemento pase de un estado de oxidación, por ejemplo, de +5 a +3, ¿sí? ¿Qué le pasó si está de +5 a +3? ¿Qué les parece? El nitrógeno, por ejemplo, tiene estado de oxidación, ¿sí? -3, +3, +5, ¿sí? Si pasó de +5 a +3, ¿ganó electrones, perdió electrones? ¿Qué les parece? Si varió su estado de oxidación a un estado de oxidación anterior en los estados de oxidación. O el cloro, por ejemplo, pasó de +7 a +1. Arriesguen, no estoy tomando examen, chicos. Tiren idea. ¿Ganó electrones? ¿Los perdió? ¿Perdió electrones? Pensá, si está como +5, quiere decir que había perdido 5 electrones. Y ahora está como +3. ¿Está más electropositivo o menos electropositivo? Porque el +5 sería el estado de oxidación mayor. ¿Se acuerdan que dijimos que por ejemplo, cuando uno hablaba de los ácidos, hablaba de ácido nitroso, ácido nítrico? El nitroso es con estado de oxidación +3. El nítrico es con el mayor estado de oxidación, +5. Ahí el ácido nítrico comparte, ¿sí?, electrones con el oxígeno y está prácticamente cediendo sus 5 electrones. A pesar de que no lo cede porque el enlace es covalente, pero el oxígeno, al ser más electronegativo que él, lo hace más electropositivo a él. Con lo cual se pasó de +5 a +3, ganó 2 electrones. ¿Está claro? Por ejemplo, si el cloro pasó de +7 a -1, ¿cuántos electrones ganó? Si está de +7, por ejemplo, el ácido perclórico pasó a cloruro en una redox. ¿Qué les parece? ¿Cuántos electrones hay en juego? Esto se les pregunto en los finales, por ejemplo. Esta es una pregunta de final. Porque no tiene que ver con un ejercicio, ¿se entiende? Tiene que ver con un concepto. Que se den cuenta que cuando un elemento está perdiendo o ganando electrones, es cuando cambia sus estados de oxidación. Entonces, si está de +7 a -1, ¿cuántos electrones hay en juego? ¿Ganó? ¿Perdió? ¿Qué le pasó? Piense que las cargas negativas son los electrones, ¿sí? Y cuando hay estado de oxidación positiva, no se debe a que ganó protones, se debe a que perdió electrones. Si está como +7 el cloro, quiere decir que hizo enlaces coordinados o dativos de todo su último orbital y está compartiendo todo el orbital, sus 7 electrones. Si pasó a -1, quiere decir que se sacó todo eso de encima, recuperó sus 7 y ahora tiene uno más. O sea que hay 8 electrones en juego. Pregunta de final, por ejemplo. ¿Está? El que avisa no traiciona. Por eso doy este tema ahora. ¿Está claro? ¿Se entendió? Si no, lo vuelvo a explicar.
No Sí, se tengan, entendió, profe. no tengan miedo de preguntar, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué es lo que bajo a la redox? Porque no se baja todo. En este caso sí, porque no hay mucha cosa para... No es una ecuación muy compleja. Entonces, en esta ecuación lo que voy a decir es que, en este caso, escribo una primera, esto se escribe una vez y después ya se olvidan de este 1 y este 2. Perdonen. Una, una primera semi o emi viene de la mitad, ¿no? Reacción en donde el sodio pasó a ser, no puedo poner el más como superíndice en este programa, pero bueno, imagínense que la carga esa está arriba, ¿no? Y abajo. Pasó a catión sodio y una segunda emi o semi-reacción en donde le voy a copiar acá, el cloro, control C, pasa a cloruro. La carga negativa, recuerda que también va arriba. Bien. Con lo cual ahora primero balanceo la masa. Moles de sodio arriba, 1. ¿Sí? En el lado de los reactivos. Moles de sodio en el lado del producto, 1 solo. No pasa nada. Moles de cloro del lado de los reactivos, 2. Del lado del producto, 1. Le pongo un 2 para balancear la masa. Y luego balanceo la carga. Para balancear la carga, hay varios métodos. Yo recomiendo sumar electrones, ¿sí? Del lado donde van. Muchos los ponen acá arriba digamos, de la línea en donde se indica de reactivos a productos. Otros los suman o los restan. No, yo prefiero sumar electrones donde van. Van a ver por qué ahora. Si tengo acá, de este lado, carga eléctrica 0, de acá tengo carga eléctrica más 1. Si le sumo un electrón que tiene carga negativa, más 1 menos 1, 0. Carga de este lado, 2 por menos 1, menos 2. Carga de este lado, 0. Bueno, le sumo 2 electrones. ¿Sí? Y ahora me quedaron balanceadas en masa y en carga, pero no me quedaron balanceadas igualmente en carga, porque acá tengo un electrón y acá tengo 2. Con lo cual, a la primera, a toda la ecuación, ojo con esto, a toda la ecuación, la multiplico por un factor numérico que me iguale la cantidad de electrones. ¿Por qué? Porque en cualquier reacción de óxido de reducción, y eso anótenlo, la cantidad de electrones cedidos es igual que la cantidad de electrones que se adquieren. O sea que el que cede tantos como el otro va a aceptar. No hay disparidad en esto. Bien. Ahora, importante. Si de este lado el sodio está como estado de oxidación 0 y acá pasó a más 1, implica que perdió un electrón, porque se transformó en un catión. Eso ya lo vimos en clase. Con lo cual se oxida. La oxidación, por definición, es la pérdida de electrones. En cambio, cuando un elemento pasa de un estado como este 0 a un estado negativo, ¿sí? O cambia su estado de oxidación para ser, en este caso, más electronegativo, ¿sí? Más con una carga eléctrica que le da al elemento la capacidad de tener un electrón o más de un electrón, se reduce. Es decir, la reducción es la ganancia de electrones, uno o más. Ahora que tengo todo parejito y todo completo, lo puedo sumar. Inicio, ¿dónde estás?
Ahí está. Bien. Y ahora lo voy a sumar abajo. Vamos a bajar el espacio para así se ve. Bueno, entonces, ¿qué tengo? 2, si le multiplico el 2 por todo lo que está hacia su derecha. 2 sodios. Si quiero ya lo pongo como arriba. Vamos a dejarlo así por ahora. 2 sodios. Más. Voy abajo ahora. Fíjense que primero sumé así y ahora sumo término a término. Es decir, sumo primero toda la columna de la izquierda, la de los reactivos, y toda la columna derecha, la de los productos. Más 2 electrones. Más cloro en estado gaseoso. Vamos a cambiarle esto. Que eso me da, ahora voy a tener 2 cationes sodio más 2 por 1, 2 electrones más 2 cloruros. ¿Sí? Bárbaro. ¿Qué es lo que puedo cancelar en una ecuación cuando me aparece de los dos miembros? Perdón, profe, pregunta. ¿Por qué Sí. 2 cationes sodios? Creo que me perdí. Porque tengo el 2 acá, mírame. Ah, ok. Multiplica este, o sea, este 2 te multiplica todo lo que está a su derecha. Por eso Perfecto. puse 2 sodios, mírame. 2 Ujú. cationes sodios, 2 electrones. ¿Está claro? Bien. Está claro. Gracias. Ahora, ¿qué es lo que puedo cancelar que está en los dos términos? Ustedes recuerden que acá hay una igualdad, como si fuera una ecuación matemática. ¿Qué es lo que se puede cancelar? ¿Los 2 electrones? Exactamente. Si hice todo bien, la cantidad de electrones se cancelan. Bárbaro. Y ahora rearmo, porque esto está escrito en forma iónica, esto que está acá, en la forma que me lo presentaron. Digo, bueno, ¿cuántos sodios hay? 2. ¿En estado qué? Sólido. Más cloro. Voy siguiendo lo que está acá, ¿lo ven? Lo que está acá abajo sigo ahora, ¿eh? Ya lo de arriba no me importa. En estado gaseoso. ¿Qué me da? Ahora, 2 cationes sodios y 2 aniones cloruro me da 2 moles, ahora lo junto, es decir, hoy los ionicé cuando los separé, ¿sí? Ahora los desionizo, o sea, los pongo como sal, otra vez. 2 moles de cloruro de sodio. Y si ustedes se fijan, la reacción quedó balanceada. Esto igualmente era mucho más fácil balancearla por tanteo, obviamente, pero no es la finalidad. A veces los químicos presentan esto como un método solamente de, por lo menos en algunas partes, ¿no? De la materia, ¿no? Como solamente para balancear, no. Esto sirve para indicar justamente lo que se oxida y lo que se reduce. Importante a ustedes que están en alimentos. Cuando uno habla de óxido reducción y de alimentos, la sustancia que se oxida se denomina agente reductor o sustancia reductora. Es lo mismo, ¿eh? Reductor, Daniel. ¿Está? Fíjense que, ¿ven que están invertidos? Oxida, agente reductor. ¿Está? Y la sustancia que se reduce se la denomina agente oxidante. Por ejemplo, el oxígeno es un agente oxidante por excelencia. Oxida a cualquier cosa. ¿Quedó claro? Ojo con estos términos, porque al estar así invertidos en
digamos, en su apariencia, no es que impliquen cosas contrarias, no. Voy a poner una varita acá para que se vea. ¿Sí? Implican que toda sustancia que se oxida actúa como un agente reductor. Fíjense que esto es importante, ¿por qué les digo en alimentos? ¿Qué se hace para preservar a los alimentos? Si yo quiero preservar un alimento, que esté más tiempo en el mercado, ¿qué hago? ¿Qué le agrego? ¿Sustancias de qué tipo? ¿Cómo se llaman? Que hoy, por ejemplo, los elementos orgánicos que se venden en las huertas o algunos elementos elaborados, dicen alimentos libres de, Conservantes. claro, ¿sí? Generalmente los conservantes son agentes reductores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos se oxidan dándole más tiempo al alimento para que... Fíjense, por ejemplo, qué pasa con una banana, cuando ustedes la pelan, se comen un trozo de banana y el resto lo dejan en la heladera. Cuando lo van a buscar está todo marrón. ¿Sí? Eso se llama pardeamiento no enzimático. Se oxidó. ¿Está? Naturalmente se oxidó. Entonces, generalmente, y el año que viene con nosotros en micro van a ver que, por ejemplo, muchas veces para preservar los alimentos, se agregan los alimentos, por ejemplo, la presencia de nitratos, para que se transformen en nitritos, ¿sí? Estas sustancias lo que hacen es tratar de conservar los alimentos y que, junto con la sal que se le agrega, qué sé yo, actúan como sustancias que preservan el alimento más tiempo en el mercado. ¿Quedó claro hasta acá más o menos? ¿Alguna pregunta del método, de algo? Recuerden, primero balanceo en masa. O sea, lo primero que tengo que hacer es escribir la reacción, ¿sí? Y luego de haberla tenido escrita como está, como me la dieron, ¿sí? Busco los estados de oxidación de cada elemento. Eso es importante. Porque ahora voy a ver un ejemplo con esto. Se baja la redox solamente lo que cambia. Lo que no cambia, sí se puede ionizar. Ojo, sí se puede ionizar, sí no se baja. Con lo cual se sigue trabajando con los elementos que se bajaron a la redox. Luego de esto, ¿sí? Se balancea en masa, se balancea después con electrones la carga, y luego de esto recién, si los electrones están equiparados, se suma, pero si no, hay que multiplicar, a veces hay que invertir, ¿sí? Porque algunas es por 2 y otras por 3, hay que dar las vueltas, ¿tá? Multiplicar la superior por 2, si hay 3 electrones de este lado, y la de abajo por 3, si hay 2 electrones de este lado, ¿tá? Para que queden 6 electrones de ambas, en ambas ecuaciones. Y después se suma todo y lo que se puede cancelar se cancela. Hay algunas que son en medio ácido, otras que se pueden resolver en medio básico, porque llevan agua, pero bueno, no los vamos a complicar tantos, ¿sí? La idea es que puedan entender el concepto, ¿sí? Bien, hago otra para que les sirva como ejemplo. Bien, la misma que di hoy en la otra. Bien, vamos a suponer otra reacción que ya vimos en clase, ¿sí? Que yo tengo zinc, por ejemplo, ¿sí? Sólido más ácido clorhídrico acuoso Esto me da cloruro de zinc. Vamos a ponerlo a 6. Ponemos a 18. Y lo puse en 18, no me dio bolilla, ¿eh?
más hidrógeno. Creo que esta la vimos en clase, si yo no me equivoco. Que la di para balancear y eso. Pero bueno, no importa. Gaseoso. Bárbaro. Vamos a los estados de oxidación. ¿Me ayudan? A ver. El zinc, si está en estado nativo elemental, ¿qué estado de oxidación tiene? Dijimos 0. Bárbaro. Bueno, acá tengo ya un problema. No sé los estados de oxidación, pero ya tengo escrito ahí en los números de oxidación que yo les di, que el hidrógeno podría ser más o menos 1 dependiendo con quién se encuentre. Acá se encuentra con el cloro, que es más electronegativo que él, con lo cual tiene que ser más 1. Ende, el cloro es menos 1. Vamos al zinc acá, ¿sí? Y si voy a la tabla periódica, me va a decir más 2. Bueno, vamos a probarlo. ¿Puede ser más 2? Y sí, porque el cloro tiene que ser menos 1. Porque es el único estado que va a tener si está con un metal. Necesita un electrón, nada más. Y el hidrógeno es 0. Bárbaro. Pregunta, ¿qué cambió? ¿Qué elementos cambiaron? A ver. Así los escribimos abajo. Fíjense, miren arriba los números, ¿eh? ¿Qué elemento cambió? Empiecen siempre de izquierda a derecha. No tengan miedo, vamos, ¿qué cambió? Miren los numeritos nada más, arriba. Vamos, cualquiera, chicos. ¿El zinc cambió? ¿Podría ser el zinc? ¿De qué? ¿En la izquierda cómo está? ¿Cómo? O sea, ahí le da 0 y después Sí, es más 2. es más 2. Bueno, entonces digo que el zinc cambió de zinc en estado nativo a cation zinc. Recuerden que esto va arriba, ¿no? Eso no se olviden. Claro. ¿Está? Bien, bárbaro. Porque recuerden que en este método, ¿por qué se llama de ión-electrón? Porque tenemos que ionizar. ¿Qué es ionizar? Separar, en el caso de sales o compuestos que pueden ser ternarios, por ejemplo el ácido sulfúrico, ¿sí? Dejar el sulfato por un lado y los hidrogeniones por otro. En este caso van a ver, por ejemplo, en el ácido clorhídrico, ¿quién cambia? ¿Cambian los dos? ¿O el cloro sigue igual? Porque el hidrógeno de -1 pasó a 0. Pero el cloro está con -1 y ¿cómo está del otro lado? Da igual. No cambia, no lo escribo. Entonces, ¿qué digo? Ionizo el ácido clorhídrico. El protón, recuerden que va arriba, por favor, ¿sí? Pasa a ser hidrógeno molecular, ¿sí? O hidrógeno nativo, que es lo mismo. Uh, uh, que le voy a borrar esto. Ahí sigo, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Bien, bárbaro. Ya está. Bueno, vamos de vuelta. Entonces, un mol de zinc, 2 moles de hidrógeno, y acá ¿cuánto tengo? 1. O sea que, evidentemente,
De este lado tengo que agregar un 2. En este programa, cuando haces un cambio en una de las, después es bastante molesto para trabajarlo, pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, 2 moles de hidrógeno, bueno, vamos a aprovechar que estamos acá. Entonces, ahora, la pregunta es, en el caso de las cargas, ¿sí? Voy a empezar abajo para 2 positivos, 0. ¿Qué puedo agregar de este lado? 2, ahora lo corro, 2 electrones. ¿Sí? Y ahí me quedó balanceado. 2 electrones, los que son negativos, con 2 positivos me da 0 y de este lado me da 0. Voy arriba. 0 de este lado más 2 de este otro. ¿Qué agrego? 2 electrones. Entonces, en una tengo 2 y en la otra tengo 2. No tengo que hacer más nada. Ya está. Bueno. Entonces vamos a sumar abajo. ¿Sí? Después hago la línea para que quede más prolijo. La hago ahora. Ahí está. Bien. Sumo. De un lado tengo zinc más 2 electrones más 2 protones que me dan cation zinc más 2 electrones más hidrógeno en estado molecular. Como dijimos hoy, ¿qué es lo que podemos cancelar inmediatamente? Ya que estamos acá. 2 electrones. Claro, esto se puede cancelar siempre. Esto, si lo hice bien, no voy a tener ningún problema. Y después lo escribo tal cual me lo dieron, pero ahora debería de estar balanceado. Bueno, vamos a ver. Zinc más sólido, ¿no? Más ácido clorhídrico. Acá tengo 2 protones, ¿no? Que vienen del ácido clorhídrico. Bueno, le pongo 2 moles de ácido clorhídrico. Fíjense que acá sumé 2 cloros que nunca los bajé a la redox, pero ya los sumé. Vamos a ver si ahora aparecen del otro lado. A ver si hice todo bien. ¿Qué me da? Vamos a estirar esto. Sumo del otro lado. El cation zinc, ¿con quién está del otro lado? Arriba. Con el cloro. Bueno, se lo sumo. Cloruro de zinc. ¿Cuántos cloros sumé? 2. Lo mismo que sumé del otro lado. Si la redox está bien hecha, el balanceo sale solo. Por eso que muchos autores, ¿sí?, agregan que es un método adecuado, sí, y sí es cierto, para balancear algunas reacciones que son complejas. Ojo, siempre que la reacción sea de óxido de reducción, porque hay reacciones que no son de óxido de reducción. Vamos a ponerlo sólido ahora a esto. Más, ¿qué me queda ahí? Siempre voy leyendo acá abajo, hidrógeno molecular. Y si me fijo, un zinc, 2 hidrógenos, ¿tiene acá? 2 cloros, 2 cloros. Me quedó balanceada. Fíjense que hubiera sido lo mismo acá, arriba, ya poner un 2 y ya me quedaba balanceada. No hace falta hacer todo esto.
Otra cosa que recuerden, esto también es importante porque, y eso lo digo como, siempre como acotación, si los electrones aparecen a la derecha en las hemireacciones, ¿sí? Implica que como estaban a la izquierda y se los tuve que agregar en la derecha, el elemento se oxidó, porque los perdió. ¿Está claro? Porque se los tuve que agregar. En cambio, si los electrones aparecen, ¿sí?, a la derecha, quiere decir que de alguna manera el elemento se reduce. ¿Por qué? Porque se los tuve que sumar porque a la derecha ahora, en la M reacción de la derecha, ahora los tiene. Entonces este se reduce. ¿De acuerdo? Fíjense que este pasó de +1 a 0. Así que no implica siempre que el estado de oxidación tenga que pasar a un número negativo. Como Leo dijo hoy, puede pasar a ser menos positivo o puede pasar a ser 0. Por ejemplo, un elemento que está como +2 pasa a 0, se reduce. Un elemento que está, como les dije hoy, por ejemplo, de +3 y pasa +1, se reduce. Pero si es al contrario, se oxida. ¿Quedó claro esto? ¿El concepto? ¿Seguro? Igual en la práctica, pregúntenles a los ayudantes, ¿sí?, si tienen alguna duda y si les quieren ayudar, si ustedes se animan a hacer algunas de las reacciones que tienen para balancear por óxido reducción, ¿sí? Hay en medio básico, hay en medio alcalino. Las que están en el seminario son todas en medio ácido. Cuando se hace en medio ácido hay que agregar, yo les voy a dejar la clase del año pasado, que yo todavía daba algunas de estas reacciones para que las pudieran ver. Ahora no tiene mucho sentido, ¿sí? Pero bueno, recuerden para el final que este tema siempre se pregunta, siempre, porque lo necesitan para las materias de ciclo superior. ¿Estamos? Bien, ¿preguntas? ¿Dudas sobre esto, sobre otro tema? Recuerda que la semana que viene no tienen clase porque es semana de finales, ¿sí? La otra semana, que yo estimo que ya voy a estar mejor, voy a volver con el tema de gases ideales, ¿sí? Todas las leyes de los gases y el comportamiento de un gas dependiendo de los parámetros que pueda adoptar. Bien, ¿dudas? ¿Nada? Sí. Vos que habías aclarado que los ejercicios de los seminarios son de medio ácido. ¿Qué había que hacer cuando es medio ácido? Tipo, en esos casos. Cuando es en medio ácido, es en medio ácido, lo que te va a pasar es que te va a aparecer de un lado de la molécula, o sea, de los reactivos a productos o viceversa, te va a faltar oxígeno, ¿sí? Cuando te falta oxígeno, lo que agregás es agua, ¿se entiende? Ahora, ¿qué pasa? Si falta oxígeno y yo agrego agua, cada vez que agrego agua estoy agregando hidrógeno, ¿sí? Entonces, cuando agrego hidrógeno, ¿qué tengo que hacer? Poner del otro lado tantos protones como hidrógenos agregué. Si agrego una molécula de agua, por ejemplo, vamos a hacer que una reacción, yo tengo, a ver, te lo pongo como un ejemplo sencillo para que lo veas nada más, ¿eh? ¿Para qué quiero ir acá? Seleccionar. Así puedo borrar todo, pues si no. Te doy un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que pasa de... Por eso les digo que, por ejemplo, este tipo de moléculas no las podemos separar. Pasa de esto a esto. ¿Qué te falta acá? Oxígeno. Azufre tenés el mismo de los dos lados, pero de un lado tenés 3 de oxígeno y del otro lado tenés ¿cuántos? Uno solo. Del lado que te sobra, que te falta oxígeno, agregas tantas moléculas de agua como oxígeno te falte. Entonces acá vas a agregar 2 moléculas de agua. ¿Se entiende? Pues lo primero es balancear masa.
Eso es lo primero de todo. Pero como acá la masa es distinta, porque justamente te está faltando oxígeno, ¿sí? En esa ponderancia agregás agua. En medio básico pasa lo mismo, pero es al revés, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si acá agregué 2 por 2, 4 hidrógenos, que de este lado no están, voy a agregar, fíjate, 4 protones. Y ahora seguime con la explicación. El azufre acá está con el estado de oxidación, si yo pienso, como más 2, porque el oxígeno está como menos 2. El azufre acá está como estado de oxidación más 6, porque 3 por menos 2 es menos 6. ¿Cuántos electrones hay en juego? Si acá estaba como más 2 y acá estaba como más 6. 4. ¿De acuerdo? La diferencia es 4. Quiere decir que de este lado vos tenés que agregar tantas cargas positivas como cargas positivas, negativas, perdón, como tantas positivas tengas. Acá tenés 4 protones, agregás 4 electrones. Los 4 electrones que en este caso, ¿sí? Perdió el azufre. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, gracias. ¿Sí? Siempre se hace eso. Cuando falta, cuando es en medio, por eso es en medio ácido, se dice, porque mirá lo que agregás, protones. ¿Sí? Las que son en medio básico, agregás agua, pero del otro lado, porque lo que te falta es hidrógeno en realidad, es al revés, como te falta hidrógeno, agregás agua. Entonces, del otro lado, ¿qué pasa? Te va a pasar que generalmente hay un déficit de oxígeno y ahí agregás hidroxilos, que es un hidroxilo por cada hidrógeno. Es más fácil. Se agrega, en las de medio básico es al revés. Se agregan primero los electrones, después se balancea la masa y luego por último con agua y luego por último se agregan hidroxilos. Por eso es inverso a lo que yo estoy haciendo acá. Igual en el seminario no tiene ninguna en medio alcalino, son todas en medio ácido. ¿Sí? Y son interesantes, ¿eh? Hay una que cambia el ácido nítrico a óxido de nitroso, que es bastante complicada para hacerla por tanteo y sale más rápido, mucho más rápido por redox. Es larga, después se las dejo. Es larga, pero sale más rápido por redox, mucho más rápido por redox. Cuando están acostumbrados a esto es más fácil balancear. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna más? De cualquier cosa, ¿eh? ¿Nada? Bueno, escúcheme, agrégueme el nombre y apellido en el chat. Así yo cuando vuelvo la semana que viene, que hay semana de examen, les paso el presente en la carpeta, por favor. ¿Sí? Hágame ese favor. Y ya nos veremos la otra semana. Después les dejo estas clases grabadas junto con las del año pasado. Las tengo que habilitar. Pasa que con todos estos días, es una semana que estoy en cama, chicos. Una semana, prácticamente una semana del jueves pasado. Y la verdad que la pasé bastante complicadita. Todavía estoy con un poco de fiebre. 39,2 llegué, 39,3 llegué de fiebre. Pero bueno, hay que cuidarse mucho del frío. Abríguense, no hagan cambios de térmicos importantes. Y bueno, vitamina C o jugo de naranja es lo mejor, ¿sí? Que tiene vitamina C, ácido ascórbico. Bueno, ¿pusieron todos presentes? ¿Sí? Bueno, dejo de compartir. Gracias por estar. Disculpen que no pude ir a la facultad, pero bueno, ya la otra semana ya voy a estar bien, si Dios quiere. Así que bueno, nos vemos. ¿Sí? Buena semana y vayan terminando con esta guía que no queda mucho, queda poquito. Nos queda un tema solo para el parcial que es gases. No es complejo. Son ecuaciones nada más. Nos vemos. ¿Sí? Buen fin de. Chao, Igual profe, nos que se vemos. recupere. Chau, chau. Chau, chau.